Bueno, nuevamente un cordial saludo a todos los que se encuentran viendo este video, a todos nuestros suscriptores, seguidores en las diferentes redes sociales y a quienes obviamente todavía no se han suscrito, pero pues vienen a ver este video que esperamos de antemano pues que sea de su agrado. Para el día de hoy traemos el tema de el nombre como atributo de la personalidad. Propiamente vamos a hablar de los atributos de la personalidad en una serie de videos y pues siendo este el primero vamos a iniciar con el nombre, ¿sí? En este video vamos a hablar de, como lo acabamos de decir, el nombre como atributo de la personalidad. Vamos a hablar pues cuáles son sus componentes, como el nombre, el apellido, el seudónimo. También vamos a hablar de qué acciones legales de pronto son procedentes en caso tal de que veamos afectado nuestro derecho al nombre. Igualmente vamos a aprovechar en este video porque pues creo que es el lugar indicado para estudiar un poco acerca de los cambios o modificaciones en el nombre que están autorizados acá en Colombia. Y adicionalmente vamos a hablar también de la modificación de los apellidos, obviamente como está actualmente autorizado acá en Colombia. Entonces pues nada, espero que se queden viendo el video y sin más preámbulos pues los invito a suscribirse y vamos a dar inicio al presente video. Bueno, lo primero que es necesario señalar es que los atributos de la personalidad básicamente son 6 que los tenemos acá descritos. Se me olvidaba también decirles, este cuadro en PDF les va a quedar acá en la sección de la descripción del video para su descarga, ¿sí? Para que lo puedan estar consultando, para que lo tengan en sus móviles, en sus computadoras para estar consultando. Es un regalo del canal. Y veníamos diciendo pues que los atributos de la personalidad básicamente son 6. El primero es el nombre, el segundo es la nacionalidad, el tercero es el domicilio civil, el cuarto es la capacidad de goce, el quinto es el patrimonio y el sexto el estado civil o parentesco. Vamos a disponer un video para cada uno de estos y como pues ya les dije y a riesgo de ser un poco reiterativo este video, pues entonces vamos a estudiar el tema del nombre. Los atributos de la personalidad, es decir, todos estos 6, ¿sí? Que unidos es lo que se denomina como la personalidad jurídica. Tienen unas características especiales, todos y cada uno de ellos, las cuales podemos consultar o podemos extraer de la sentencia de constitucionalidad, la C004 del 98 de la Corte Constitucional claramente, los cuales vamos a anunciar acá. Bueno, entonces todos estos atributos de la personalidad, ¿sí? O componentes de la personalidad jurídica, como les quieran nombrar, para los efectos es lo mismo, tienen igualmente estas 6 características. La primera de ellas, inherentes. ¿Inherentes a qué? Al ser humano, ¿sí? Entonces, los tenemos por el solo hecho de ser personas. Acá cabe la pregunta, bueno, ¿y a partir de cuándo somos personas? Les dejo entonces acá en las tarjeticas del video el link para nuestro video de este curso del Código Civil, que justamente enseña eso, el inicio de la existencia legal de las personas. Entonces lo pueden ir a ver allá para que tengan clarísimo a partir de cuándo legalmente se considera que ya se es persona. Bueno, como segunda característica también decimos que estos atributos de la personalidad son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden enajenar, no se pueden comercializar, no se pueden vender, nada de nada. Estos atributos de la personalidad no se pueden no se puede disponer de ellos, ¿verdad? Para efectos comerciales. Como tercer característica son irrenunciables, es decir, usted ni en un documento, ni siquiera expresamente, ¿sí? Puede renunciar a estos derechos, ni ninguna autoridad puede establecer alguna sanción que implique su eliminación. Es decir, ninguna sanción legal acá en Colombia puede establecer que entonces a título de sanción por cualquier situación o por cualquier acto que se haya cometido, sea en contra de las leyes civiles, penales, la que sea, pues entonces va a disponer quitarle a usted el nombre, ¿sí? Bueno, como cuarta característica de la personalidad decimos que son imprescriptibles, es decir, que no pierden vigencia o validez.
Estos atributos no se adquieren ni se pierden por el solo paso del tiempo. El tema de la prescripción también se los voy a dejar acá en una tarjetica, ¿sí? Que también lo tenemos acá en el canal para que vayan y se enteren un poco de ese tema tan interesante que es la prescripción y que tanta ayuda, ¿sí? Tan valioso es. Que espero pues que también se peguen la pasadita por el video y le peguen como la revisadita al tema, que es bien interesante. Como quinta característica decimos que son normas de orden público. Cuando decimos en derecho que son imperativas es que son de obligatorio cumplimiento, que no se puede pactar en contrario, ¿sí? Usted en un contrato, sí, por un acuerdo de voluntades que con otra parte no puede disponer, ya lo dijimos, de estos atributos de la personalidad, no puede disponer, por ejemplo, de su nombre, no puede disponer de su nacionalidad, bueno, de ninguno de ellos. Y todas las normas que regulan estos temas son de obligatorio acatamiento. Por última característica tenemos la plena oponibilidad. Esto hace referencia a que todas las personas podrán hacer valer estos derechos frente a cualquier tercero. Habíamos dicho desde el principio del video que estos atributos de la personalidad, ¿sí?, estos componentes, estos 6 que tenemos acá, en su conjunto hacen parte de la personalidad jurídica. Brevemente vamos a mirar la sentencia C004 del 98, que justamente nos habla de eso. Y entonces acá los tenemos. Entonces dice la Corte Constitucional: la personalidad tiene unos atributos que implican derechos y obligaciones. Estos atributos son inseparables del ser humano. Recordemos la característica de inalienables, pues no se concibe en el presente estado de evolución jurídica un ser humano carente de la personalidad jurídica, lo que hablábamos también. Tales atributos son la capacidad de goce, el patrimonio, el nombre, la nacionalidad, el domicilio y el estado civil. Este último, muy interesante esta aclaración, muy importante, muy oportuna, corresponde solo a las personas naturales. Las personas jurídicas claramente no tienen estado civil, no tienen ningún parentesco. Entonces podemos concluir que tanto las personas naturales como las personas jurídicas gozan de estos atributos, de la capacidad, del patrimonio, el nombre, la nacionalidad, el domicilio, y difieren en el estado civil, ya que las personas naturales sí tienen este atributo de la personalidad, mientras las personas jurídicas no. Bueno, visto eso, con respecto a los atributos de la personalidad, entonces vamos a hablar directamente ya el nombre como atributo de la personalidad. Todo el tema del registro civil y claramente pues la regulación concerniente al nombre se encuentra regulada en el decreto 1260 de 1970, acá está 1260 de 1970, por medio del cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas. Este estatuto es por el cual se guían todas las personas del registro civil de las notarías y de la Registraduría Nacional, pues para todos los actos que les son propios. Entonces también los invito a que se lean este decreto, es bien interesante. Y nos dice en su artículo 3 que toda persona tiene derecho a su individualidad y por consiguiente al nombre que por ley le corresponde. Entonces ya vemos que el nombre es un derecho, ¿sí?, que tenemos desde cuándo, desde el momento en que somos personas. A partir de qué momento somos personas, los invito a ver el video del inicio de la existencia legal. Nos dice también que el nombre comprende los siguientes: el nombre, los apellidos y en su caso el seudónimo. Vamos a mirar rápidamente el artículo 3. Toda persona tiene derecho a su individualidad, por consiguiente el nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende el nombre, los apellidos y en su caso el seudónimo. Se preguntarán ustedes que acá existe como una especie de contradicción. El nombre comprende el nombre, ya vamos a aclarar eso. Entonces vamos a hablar del nombre como género y vamos a hablar como el prenombre o nombre de pila, así como la especie. Vamos a hablar primero del nombre como género, tal y como lo señala la sentencia de la Corte Constitucional, la C114 del 2017. Básicamente señala lo mismo que el artículo, dice que es un medio de individualización consistente en el empleo de una palabra o una serie de palabras para designar a una persona. Y está compuesto de, acá es donde entramos a diferenciar, prenombre o nombre de pila, que tiene una función de discriminación individual, se formaliza con el registro civil de nacimiento.
Es decir, en mi caso, mi prenombre o nombre de pila sería Jorge Iván. No sé, en otros casos será César Augusto, Juan Martín, Luz Estela, Laura Sofía, bueno, los nombres de cada quien. A eso se le denomina legalmente como el prenombre o el nombre de pila. El nombre como género también comprende el apellido, ¿sí? O nombre familiar, también es conocido de esa manera, mediante el cual se designa a la persona en virtud de su adscripción a una familia determinada. Nosotros normalmente entendemos el vínculo a una familia, el parentesco, a partir de los apellidos de las personas, ¿verdad? Primero tenemos pues entendido que primero el apellido del padre, luego el apellido de la madre, y a partir de ahí es que nosotros extraemos como el parentesco familiar. Sin embargo, vamos a ver más adelante que eso no es del todo correcto, y pues en qué detalles sí debemos fijarnos para establecer el parentesco de las personas. Por ahora continuemos. Y el seudónimo, ¿sí? Gran desconocido hoy en día en el ámbito legal, así que tampoco nos vamos a ocupar de un seudónimo el cual pues no está ni suficientemente regulado ni interesa realmente para el tema, pero sí vamos a decir básicamente que es un nombre utilizado por una persona en un determinado ámbito en lugar del suyo verdadero. Es decir, en vez de uno utilizar el nombre propio, va a utilizar otro, ¿sí? Especialmente es usado por un escritor o artista. Nacimiento del escritor francés Luis María Julián Vier, bueno, más conocido con el seudónimo de Pierre Loti. Para entender mejor lo que es un seudónimo, pues qué mejor que un ejemplo del fútbol, ¿sí? Y acá lo tenemos pues más clarísimo, no nos va a quedar, por ejemplo, Pelé, ampliamente conocido en el ámbito futbolístico. El nombre real de él es Edson Arantes do Nascimento y el seudónimo es Pelé. Estos seudónimos también son objeto de registro, ¿sí? Cuando pues es voluntario hacerlo en el registro civil de nacimiento. No obstante, y como les digo, pues esto ya está ampliamente en desuso. Continuamos entonces, vamos a entrar en detalle en lo que es el nombre, entendido como prenombre o nombre de pila. Es decir, Jorge Iván, Luz Estela, Laura Sofía, o lo que hablamos ahorita. Entonces vamos a hablar propiamente quién asigna el nombre, ¿sí? Entonces, si el recién nacido tiene padres biológicos, ¿quién dicta el nombre de los hijos? Todos lo sabemos, lo dictan los padres. Se puede verificar, decreto 1260 del 70, el que estamos estudiando, artículo 45. Ahora, ¿qué pasa si tiene padres adoptivos? Esta es una gran pregunta. Entonces, la respuesta es que solo podrá ser modificado el adoptado cuando el adoptado sea menor de 3 años. O consienta en ello, o el juez encontrará justificadas razones para su cambio. Es decir, los padres podrán modificar el nombre del hijo adoptivo siempre y cuando sea menor a 3 años. En caso tal de que sea mayor a 3 años, vamos a necesitar, aunque suene un poquito extraño, la voluntad de ese menor, ¿verdad?, que va a ser mayor a 3 años, o a través de la vía judicial podemos rogarle al juez que por favor autorice la modificación, que autorice el cambio de nombre para el menor. Bueno, revisamos rápidamente ley 1098 del 2006. Vamos a mirar si la tenemos por acá. Ley 1098 del 2006, artículo 64, numeral 3. Listo, efectos jurídicos de la adopción. La adopción produce los siguientes efectos. Numeral 3. El adoptivo llevará como apellidos, oiga, los de los adoptantes. En cuanto al nombre, entonces, acá nos estamos adelantando un poquito porque ya vamos a hablar justamente de los apellidos, pero bueno. En cuanto al nombre, solo podrá ser modificado cuando el adoptado sea menor de 3 años. O consienta en ello, lo que hablamos ahorita. O el juez encontrará justificadas razones para su cambio. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a preguntarnos quién asigna el nombre, ¿sí?, de los niños que no tienen padres. Esta es otra gran pregunta. Legalmente a estos recién nacidos que no tienen padres se les conoce legalmente con el nombre de niños expósitos, ¿sí? La Real Academia Española, ¿sí?, a propósito de niños expósitos, señala que es un recién nacido abandonado o confinado a un establecimiento benéfico. Para nosotros pues nos basta con recién nacido abandonado.
Y el artículo 61 del decreto 60 del 70 nos dice que el nombre será dictado. ¿Quién le asigna el nombre? El defensor de menores con competencia en el lugar, ¿sí? El defensor de menores con competencia en el lugar de qué, de residencia. Entonces vamos mirando como todas estas diferencias y todos estos pequeños detalles que siempre va a ser importante tenerlos claros, más para los que van a cursar esta materia, sí, que normalmente se ve en segundo semestre, y para quienes están a través de esta serie de videos de pronto repasando para como preparatorios de privados, bueno, y en fin, y a todo el que le interese el derecho, obviamente, que son muchas personas que realmente sin tener la oportunidad de estar estudiando, ¿sí? Son personas que son muy dedicadas, muy consagradas y son muy estudiosas y pues obviamente les gusta estudiar y les gusta tener conocimiento de cuáles son sus derechos. Bueno, continuemos. Entonces pues hasta ahí tenemos ya lo que respecta al prenombre o nombre de pila. Vamos a continuar con los apellidos y vamos a ver quién asigna los apellidos. Y vamos a hacer la misma distinción inicial. Entonces, para quienes tienen padres biológicos, dice el artículo 53 del decreto 60 del 70. En el registro civil de nacimiento se inscribirán como apellidos del inscrito, ojo con esto, el primero del padre, seguido del primero de la madre. Como pueden ver, esto acá tiene una subraya, que quiere decir que aparte de este artículo o esta palabra, fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad, sí, la cual pues concluyó que este seguido del era inconstitucional, por ende lo declaró inexequible, pero, un momento, que esta inexequibilidad la definió en 2 legislaturas. Es decir, a hoy este seguido de él está vigente, para que lo tengamos muy en cuenta, que esto es una cáscara muy común que sale en muchos exámenes, en todos los exámenes. Entonces al día de hoy está vigente y ya vamos a ver a partir de cuándo vamos a cambiarle, ¿sí?, la interpretación a esta disposición normativa, pero por ahora vamos a quedarnos que en el registro civil de nacimiento se escribirán como apellidos, como normalmente se ha venido haciendo, como comúnmente se ha venido haciendo, del inscrito, el primero del padre seguido del primero de la madre. Si fuera hijo legítimo o extramatrimonial reconocido. Hijo legítimo, básicamente, cuando se habla de hijo legítimo en el derecho, es hijo dentro del matrimonio, ¿sí? O extramatrimonialmente reconocido es cuando, pues, si bien no hay un vínculo marital, si no hay un matrimonio, pues el padre ha reconocido voluntariamente la paternidad. O con paternidad judicialmente declarada. Pues, si el padre no lo reconoció voluntariamente, pues un juez sí lo obligó a reconocerla. En caso contrario, es decir, en los casos en que el padre ni un juez lo haya obligado a reconocer la paternidad, ni él voluntariamente lo haya aceptado, entonces se asignarán los apellidos de la madre. Entonces, el menor a registrar va a quedar con los 2 apellidos de la madre. Bueno, para los casos en que tiene padres adoptivos, el adoptivo llevará como apellido los de los adoptantes. Fin del comunicado. La norma es clarísima en decir que siempre y en todo caso, el menor adoptado, ¿sí?, sin límites en edad ni nada de eso como lo veíamos ahora, pues va a llevar los apellidos de los adoptantes. Listo. Y en tercer punto tenemos para los casos que no tiene padres, ¿sí? Esto lo encontramos regulado en el artículo 62 del decreto 60 del 70 y dice que el funcionario encargado del registro llenará la falta y asignará un usual en Colombia. Es decir, entonces estos niños, ¿sí?, expósitos, como lo decíamos ahorita, pónganle en cuidado, qué curiosidad. El nombre se lo va a designar el defensor de menores, ¿sí?, de la municipalidad, y los apellidos se los va a asignar el funcionario que realiza el registro civil de nacimiento. Ya pues qué situación tan extraña. Es más, este funcionario va a estar facultado para buscar en Google y buscar cuáles son los apellidos más usuales en Colombia y podrá a su libre albedrío escogerle los que quiera. Bueno, superado ese tema, vamos a hablar de las acciones legales a que habría lugar en caso tal de que viéramos vulnerado nuestro derecho al nombre. Entonces vamos a hablar de 2 tipos de acciones legales, unas de carácter civil, es decir, con efectos patrimoniales, y otras de naturaleza penal, que ya sabemos pues que la ley penal
obviamente tiene sus consecuencias con la privación de la libertad. Entonces, en las civiles, decreto 1260 del 70, artículo 4, que dice: la persona a quien se le discuta el derecho al uso de su nombre, o que pueda sufrir un quebranto por el uso que otro haga de él, puede demandar judicialmente que cese la perturbación y que se le dé seguridad contra un temor fundado, así como la indemnización de los daños a los bienes de su personalidad y del daño moral que haya sufrido. ¿Cuáles son los ejemplos de estos daños? Para que aterricemos un poquito el tema. Cuando otra persona pretende usarlos para identificarse ante los demás, y esto sucede mucho. Hay personas que sí hacen pasar por otras, ¿sí?, para sacar un provecho muchas veces ilícito de cualquier situación. También se está viendo mucho en redes sociales. Otro ejemplo que tenemos es cuando de tal nombre y apellido se hace uso que ocasiona perjuicios de índole comercial, teatral, o son empleados como seudónimo. Esto normalmente se ve mucho es con de pronto las personas jurídicas, que existen ocasiones en que son utilizados ilegalmente sus nombres con el fin de atraer clientela, ¿sí?, de generar ventas y todas esas situaciones. Entonces pues acá vemos que esto está protegido por las disposiciones civiles. ¿Qué serían las pretensiones? ¿Cuáles serían las pretensiones judiciales de quien viera afectado su nombre? Entonces, primero, que se ordene el cese de la perturbación. Segundo, que se den seguridades frente a temores infundados. Esto es para que ya finalice, ¿sí?, la usurpación, digámoslo así, del nombre. Esto es para que brinden garantías a futuro de que esa misma persona no vaya a continuar, ¿sí?, con ese hecho dañino. Y tercero, que se le reconozca una indemnización. Entonces puede pedir una indemnización por los daños a los bienes que haya sufrido y por el perjuicio moral. Ojo que acá hay mucha plata. Cuando estamos hablando de daños patrimoniales y extrapatrimoniales, entonces esto no es un tema como de baja magnitud, no. Y como penales tenemos la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, el artículo 296, la falsedad personal. Dice que aplica para aquel con el fin de obtener, todo aquel con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, causar daño, sustituya o suplante a una persona o se le atribuya nombre, edad, estado civil o calidad que pueda tener efectos jurídicos. Entonces vemos pues que el nombre como derecho está protegido tanto por las leyes civiles como por las penales. Y pues ahí creo que podemos finalizar con el tema del nombre como atributo de personalidad. Nos restaría entonces mirar lo más interesante del video, que son los cambios o modificaciones del nombre y la modificación de los apellidos.